Buenas tardes, estudiantes. Lo prometido es deuda. Acá les dejo un pequeño tutorial de cómo podemos ir armando nuestros gráficos de una manera más proporcionada para que no nos queden tan deformados, y teniendo en cuenta algunos detalles que ya habíamos hablado, les explico cómo ingresar una tabla tipo Excel, una tabla de hoja de cálculo, y cómo ubicar los puntos y graficar la función a partir justamente de los valores que vayamos colocando en esa tabla. Así que bueno, vamos arrancando. La idea es mejorar la presentación de nuestros gráficos. Acá tenemos nuestro GeoGebra en una pantalla totalmente limpia. Recordemos que tenemos por un lado la vista algebraica y por el otro lado la vista gráfica. Ambas vistas, que ahora voy a pasar a marcárselos con un marcador rojo. Acá tenemos la algebraica y acá tenemos la gráfica. Ambas vistas, así como están, son las que hemos trabajado siempre, y lo que tenemos que sumar ahora es esta cuestión de cómo le ingresábamos una tabla. Si nosotros nos dirigimos a las tres líneas que están en la parte superior derecha de la pantalla, se va a desplegar una ventana. Ahí lo vemos. Cuando se despliega esa ventana, elegimos la opción vista y cliqueamos la opción de hoja de cálculo. Ahí quedó marcada. Cuando se cliquea esa opción, al cerrarse la ventana van a ver que se abre una, una especie de hoja de Excel, una hoja de cálculo, donde vamos a colocar los valores de nuestras variables. En este caso hemos estado trabajando con el puntero acá, con el valor de A como si fuera la variable independiente, los valores de X. Por otro lado, en el caso de la columna de los valores de B larga, los valores de la variable dependiente, a las que a veces hemos llamado Y. Bien, una vez que pudimos ingresar los valores en la tabla, vamos a ver que no se quedó nada registrado ni en la vista algebraica ni en la vista gráfica. No hay un solo punto marcado, ni tampoco hay nada escrito a la izquierda de la pantalla. Hay una gran franja blanca cuando en realidad tendríamos que tener datos de puntos, y que después nosotros podamos alcanzar a hacer el ajuste para obtener nuestra función, nuestro modelo. Así que lo que tenemos que hacer para llegar a eso es seleccionar todas las celdas de la tabla. Todas esas celdas que tienen valores numéricos las tenemos que seleccionar. Nos va a quedar pintado como si fuera Excel. Una vez que quedó pintado, vamos a hacer clic con el puntero del mouse, perdón, con el botón del mouse, y vamos a usar en este caso el botón de la derecha, ¿sí? Se va a desplegar una pequeña ventana donde nos vamos a encontrar con la opción de un más y que dice crea. Una vez que tocamos esa opción con el puntero del mouse, se despliega una segunda ventana y ahí tenemos que elegir la opción lista de puntos. Una vez que está hecho eso, si observan la vista algebraica, se va a llenar de información. Si miramos ahí, una vez que hemos seleccionado lista de puntos, hemos hecho clic ahí, fíjense que la vista algebraica de golpe va a tener todos los datos de los puntos que el sistema ya insertó. Y al final de todo, si miran bien donde está el punto verde o el círculo verde, van a ver L1, que esa L1 es la lista que se creó con todos los puntos que estaban en la tabla. Aunque no los veamos, y ahora vamos a ver por qué no los vemos, todos los puntos ya están en la vista gráfica, ya están, solo que no los vemos. La cuestión es, ingresados los puntos, ingresada la lista, lo que podemos hacer es simplemente escribir en la barra de entradas, en esa barra que está en la vista algebraica, abajo en nuestro caso, solo la palabra ajus. Es decir, estamos abreviando toda la escritura de ajuste. Y automáticamente el programa despliega una ventana con todos los tipos de ajuste que pueden hacer. Recuerden que habíamos llamado ajuste a esa habilidad que nosotros podíamos llegar a desarrollar, o mismo también un software,
de poder obtener una curva o una recta a partir de un gráfico de dispersión, de una nube de puntos. Así que hasta ahora el programa ve en esos puntos que fueron ingresados y luego en la creación de la lista de puntos una especie de gráfico de dispersión. Y ahora, ya que yo veo que esos puntos se distribuyen casi de una manera lineal creciente, voy a pedirle al programa que haga un ajuste lineal. Voy a elegir, vieron que si ustedes pasan el puntero del mouse por la palabra ajuste lineal, se va a desplegar otra ventana, que es la que estamos viendo en pantalla, donde dice ajuste lineal, entre paréntesis, lista de puntos. Primero escribimos ajus, ahí nos va a aparecer esa ventana de todos los posibles ajustes. Elegimos la opción de ajuste lineal, se abre una segunda ventana donde cliqueamos la opción de ajuste lineal que entre paréntesis dice lista de puntos. Eso yo ya lo hice y vamos a ver que nos va a quedar en la barra de entrada toda la palabra completa, ajuste lineal, los paréntesis y yo escribí solo L1. Ojo que tengo que escribirlo tal como lo generó el sistema. Si es una L minúscula y un 1, tengo que escribir L minúscula y 1. Una vez que eso está hecho, aprieto Enter en el sistema porque se acaba de crear el ajuste, o está mejor dicho preparado para crearse, y automáticamente a mí me va a aparecer, fíjense en ese último punto gris que aparece en la parte inferior abajo de la vista algebraica, se encuentra en oscuro, dice ajuste lineal L1 y abajo tengo la expresión algebraica igual a 1,55x más 338,25. GeoGebra me obtuvo el modelo algebraico de la situación problemática de la que habíamos partido. El tema es, ya antes les había dicho, los puntos no se ven, ya está la expresión algebraica, así que seguramente hay una recta, pero no la veo. Entonces lo que yo puedo hacer, porque no lo estoy viendo, es empezar a usar el zoom para alejarme. Me voy alejando de la imagen y va a llegar un punto en que termino encontrándome con los puntos y con la recta. Es lo que nos va a pasar ahora, a continuación, en la próxima pantalla. Fíjense que usé el zoom, y eso se dan cuenta por los valores que tenemos tanto en el eje horizontal como en el vertical. Son valores mucho más grandes que los valores que estaban antes. Ahora, ¿qué era lo que les decía en clase el otro día? Observen el conjunto de puntos que ingresé, o mejor dicho, que el sistema ingresó. Ese conjunto de puntos quedó muy comprimido, entonces a mí no me permite hacer un estudio como modelo, ¿no? Como modelo geométrico, no, como gráfico, no me permite hacer ninguna clase de inferencia, de aproximación, porque los puntos están todos encimados unos con otros. En ese caso, cuando me está pasando algo así, en que el gráfico quedó comprimido en una parte de la vista gráfica, acuérdense que ustedes pasan el puntero del mouse encima de la cuadrícula, donde está hecha la gráfica, y hacen clic nuevamente con el botón de la derecha del mouse. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Se va a desplegar una ventana que habla de las propiedades prácticamente de la vista gráfica. Entre todas esas propiedades aparece eso de eje X dos puntos eje Y. Cuando ustedes tocan o pasan el puntero del mouse por esa expresión, se despliega esa segunda ventana alargada en donde ven que el punto remarcado está seleccionando la opción de 1 a 1. Quiere decir que las escalas del eje X y del eje Y son las mismas. Miren los ejes. En el eje horizontal, el primer cuadrado, partiendo desde el 0, ¿no? El primer cuadrado que se forma toma valores de X, toma un valor de 100 de X y un valor de 100 de Y, o también f de X, porque le hemos llamado f de X. Eso pasa porque justamente la relación entre los dos ejes es la misma, 1 a 1. Yo podría elegir, y ahí pueden empezar a jugar ustedes, cambiar la relación de las escalas entre ambos ejes.
Miren, yo voy a estar eligiendo la opción cuarta del 1 en 1 para arriba, va a ser 1 en 20, y fíjense qué es lo que pasa con el gráfico automáticamente. Una vez que eligen 1 en 20, se despliegan los puntos de la gráfica y yo ahí tengo una gráfica que está muchísimo más acorde para poder hacer inferencias o estudios de valores entre los puntos A y B o entre los puntos F, G, bueno, entre cualquiera de ellos. Bien, yo creo que con esto más o menos hemos hablado de cómo insertar la tabla de valores, eso que hicimos al principio del video. Acá hablamos de mejorar un poquito más la cuestión de la presentación de la gráfica para que los puntos o mismo la gráfica no quede comprimida, apretada contra un costado de la gráfica. Y lo que me quedaba por recordarles, que aprovecho a recordarles ahora y lo voy a marcar en verde, cuando no trabajan con la tabla, con la hoja de cálculo, sino que con la tabla de valores, sino que deciden ingresar los valores de los puntos usando los paréntesis con la coordenada de X separada de la coordenada de Y con una coma, en ese caso solamente ponen los valores numéricos, es decir, valor de X, coma, valor de Y, pero no le pongan entre ellos ninguna clase de igual, porque además de puntos les van a generar rectas verticales o rectas horizontales. ¿Por qué las coordenadas? Tomamos como ejemplo el punto J, que acabo de marcar en verde. ¿Por qué las coordenadas dicen A10, B10 y no hay solamente dos numeritos comunes y corrientes como lo habíamos venido haciendo hasta ahora? ¿Por qué? Porque tomó los valores de la hoja de cálculo, de la tabla, y te dice ahí que el valor que está primero es el valor de A, el que habíamos dicho que era la variable independiente, y a continuación el valor de B, que viene a ser la variable dependiente. Bueno, muchachos y muchachas, hasta ahí el video. Saludos.